hasta Plutón se ve, pero el meñique del pie. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de Catalejo. Cerrando el año, nos queda muy poquito, pero seguimos acercando la realidad para poder, obviamente, interpelarla en profundidad en esto que hemos denominado Catalejo, acercando justamente la realidad. ¿Cómo le va, Gentile? ¿Cómo anda? Bien, muy bien, Alejandro, muy bien. Suerte, Con el último combustible del año, sí, Parece que todo es en diciembre, todo sucede en este mes. Pero Hagas bueno, bien hasta los dos juntos, sí, ¿no? Porque si no, no pero bueno, puede. tratamos de hacer lo posible para terminar y que bueno, y esperando un próximo año que esperemos sea un poco mejor que este. Sin duda, un poco más aliviador. Sí. Bueno, de la temática de hoy hemos convocado a una querida amiga, hace mucho que nos vemos y probablemente, si no ocurre nada en el medio, La veremos pronto. a fin de mes o principio del año que viene vamos a estar. Le vamos a hacer una visita Capilla del física. Monte, una visita física ahí por el Centro de Informes e Investigaciones OVNIs de Capilla Porque del hoy Monte. vamos a ir por otro Exactamente. tipo de lugar, ¿no? Sin duda. Vamos a salir un poco de la política y todo eso y vamos a hablar De lo ambiental, ¿no? Sí, También vamos a exacto. ver sobre la realidad extraterrestre. Exacto. Algo que nos apasiona, que siempre hemos tratado de abordarlo de la manera más, digamos, responsable, en una temática muy profunda y que por ahí tiene esos ribetes que se van y alejando. científicamente también. También. Y por eso hemos convocado a Luz Mari López, desde Capilla del Monte y desde el Centro de Investigaciones y de Informes OVNI. Vemos que muy familiar el lugar, tantas Sí. tertulias, ¿no? Así que bueno, Luz Mari, ¿cómo te va? Buenas tardes. Muy bien, saludando al Catalejo y agradeciendo la convocatoria a nuestro Centro de Informes OVNI querido, que hace la tarea de estas tertulias, como tú decías, en un tema que nos gusta y que nos apasiona y que nos invita a mirarnos a nosotros como seres humanos en medio de este gran cosmos supuestamente habitado, seguramente habitado. Sin duda, sin duda. Y días atrás, no hace muchos días atrás, bueno, han celebrado semanas o meses el tema del 35 aniversario, ¿no? De lo Sí. que fue alternativa, lo que es todavía alternativa extraterrestre, algo que llevó el querido Jorgito Suárez adelante, el entrañable Jorge, y que bueno, lo sigue sosteniendo Luz Mari, ¿no? Un camino encomiable de ustedes. Gracias, así es. Cumplimos 35 años de radio, entendemos que es el único programa de radio que trata el tema de lo extraterrestre y que se ha hecho sin interrupción y sin avisos publicitarios. Exacto. Durante casi 25 años en una FM y luego que fue la FM Astral quien lo vio nacer. Y luego, obviamente, gracias a la tecnología, pues aquí nos largamos y nos lanzamos a hacerlo de esta manera y no hay avisos publicitarios. Creo que eso dice mucho de un programa en donde hay que sostenerlo. Cuando nosotros no vendemos el producto, no vendemos extraterrestres, no somos fanáticos de ellos, sino que el compromiso es alcanzar el máximo de contenidos que vienen de diferentes investigaciones, de investigadores y hechas también, investigaciones hechas por nosotros. Bien lo decías tú, uno todavía no lo cree que haya llegado a 35 años sin ni siquiera proponérselo, así es. Tal cual. Tal cual. Luz Mari, bueno, quizás para la gente que no los conozca, ¿no? Si bien Capilla del Monte siempre es un sitio donde resuena, ¿no? Todo lo que tenga que ver con la vida extraterrestre, ¿no? A veces no es la mejor situación, ¿no? Porque se habla mucho de toda la parte comercial y no en profundidad. Me gustaría que le cuentes a la gente qué funciona, qué pasa en el CIO, o sea, con qué se van a encontrar las personas cuando lo visiten. Bien, ahí ustedes están viendo en la parte de atrás de nuestra escena lo que es la sala del Centro de Informes OVNI. Como lo hemos dicho y lo sostenemos desde siempre, nosotros nacimos en respuesta a una necesidad turística. Capilla del Monte se convirtió desde el año 86 en un atractivo turístico por el tema OVNI. Uh-huh. Eso lo resuelve Jorge Suárez en una roticería al lado de una caja registradora y obviamente ese no era el espacio apropiado para dar la información. En el año 92, 93 aparezco en escena, veo esta situación, esta circunstancia y le invito a Suárez a que hagamos un lugar donde recibir a tanto turista. Así nace en el año 98 lo que hoy es esta institución, esta fundación que resuelve una necesidad turística, ofreciendo al turista información de la mejor. Tenemos todos los libros de todos los investigadores
que pasaron por Capilla del Monte gracias a 35 congresos, 20 aquí, 15 en Colombia, motivando, convocando a un debate respetuoso ante el tema y por sobre todo ante quien quiere saber. Eso es lo que hacemos. Hacemos docencia, hacemos divulgación, tenemos nuestro programa de radio y como Centro de Informes OVNI, esta sala realmente es quienes han pasado por aquí dan fe de que resolvemos prontamente un tema que está hoy envuelto en el sistema, en el establishment, y que es urgente, bueno, mantener esas voces de quienes se comprometieron con el tema desde lo más cercano a la verdad, a la realidad y al contenido investigativo. Sin duda, siempre algo que me sigue resonando, que reiteraba Jorge, era esto de el mal llamado fenómeno OVNI, ¿no? Porque así claramente se trata de una realidad abordada quizás con las herramientas que uno puede llegar a tener, con los silencios cómplices de los grandes medios de comunicación, de los grandes poderes fácticos, ¿no? De los grandes estados, pero esta realidad extraterrestre que uno ha podido percibirla en el tiempo que estuvo viviendo en Capilla del Monte y que también ha podido percibir y contemplar en otros lugares de Argentina, ¿cómo manejarse, Luz Mari, ¿no? Con la información correcta, con los investigadores correctos, con las investigadoras correctas, en una temática que tiene también mucha farsa, no mucho montaje, y muchas personas y personajes que van detrás del dinero, ¿no? Especulando con el interés mundial que hay en la temática y que claramente, para llamarlo de alguna manera, terminan bastardeando esta realidad concreta, ¿no? En principio, como tú bien lo planteabas, desde el año 2001 comenzamos a elaborar nuestra tarea desde la desmitificación del fenómeno. Salir del fenómeno es muy saludable, ya que el estar dentro del fenómeno es alimentar justamente al contactado, al espiritualista, a aquel inescrupuloso dentro del área investigativa del tema OVNI, que se convierten en estos cómplices aprovechándose de aquellos que no saben. El que no sabe tranquilamente puede caer en manos de todas estas personas que no alcanzan la documentación más exacta de un tema que, debo decir, está plagado de contenidos de una excelente información basada en antropólogos, arqueólogos, científicos, tecnólogos, en el área tecnológica, ni qué decir en el ámbito puramente de la astronomía. Cuando uno entra en los verdaderos contenidos de este tema, establece una rigurosa y responsable, para usar la palabra que tú planteabas al comienzo, de organizar la información, de no comerse todo lo que se dice. Claro. Porque justamente en el marco de los medios de comunicación, que hoy son las redes sociales, esto realmente es un gran cambalache. Claro. Y el tema OVNI se ha convertido en el producto de personas que, inclusive siendo investigadores, se suman a esta complicidad de vender al alienígena, al extraterrestre, al OVNI, al plato volador, y nos perdemos en ese juego muy sucio, cuando, como insistimos, tenemos un buen banco de contenidos desde la década de los 60, de los 70, de los 80, donde entendemos que esa es la base fundamental de los contenidos del tema OVNI, ya que hoy todo lo nuevo en realidad no es nuevo, se planteó en aquellas épocas, claro, con debates muy respetuosos. Bien, clarísimo. ¿Te parece que vayamos a la primera pausa? Dale, y después nos metemos, si te parece también bien a vos y a Luz Mari, adentrarnos un poquito en las investigaciones, ¿no? Que han llevado adelante el CEO, con Jorge a la cabeza, también con Luz Mari, porque bueno, hay investigaciones, ¿no? Aparte de investigar, claramente también se ha avanzado en investigar y poder mostrar, digamos, con herramientas concretas la realidad extraterrestre. Sí, ¿no? Serias y responsables, me parece que va a ese camino, ¿no? Que bien nombraba Luz Mari. Sí, que Jorge tanto se enojaba. Bueno, vamos al corte y ya regresamos. Dale. Ahora los guapos ya saben de leyes, incluso luego de aplicar incisiones, cómo treparse en los procedimientos, cómo saltar y evitar sanciones. Las prostitutas saben de economía, de urología y de medicamentos, la burocracia de psicología. En Echesorto, Maxi Mercado Family.
Fiambres, conservas, congelados, galletitas, gran variedad de vinos y cervezas, artículos de limpieza. Abierto todos los días del año. Lunes a sábados de 9 a 20 horas. Domingos y feriados de 10 a 14. Maximercado Family. San Nicolás, 1220. Consejo Municipal de Rosario. Escuchar. Dialogar. Proponer. Legislar. Un consejo en movimiento. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Muy bien, nos reencontramos nuevamente, ya pasadito el corte, estamos en la segunda mitad de Catalejo, hoy abordando la realidad extraterrestre con la querida Luz Mari López de Capilla del Monte, como nos gusta a nosotros, ¿no? Siempre por haberlo vivido de alguna u otra manera, tratar en la temática respetuosamente y no aplicando ciencia ficción como suele pasar, ¿no? Y por qué no acompañado de esos ricos tecitos con clavitos de olor que nos acostumbraba Luz Mari. Ha pasado mucho tiempo. Sí, pero lo recuerdo. Hace rato, Sí. hace rato de eso. Hace rato de eso, pero lo recuerdo. Sabores que quedan. Sabores que quedan. Tal cual. Luz Mari, bueno, Ale dejaba un poco en punta antes de irnos a la pausa el tema, bueno, de las investigaciones que han llevado adelante, también si existen este tipo de desclasificaciones, ¿no?, que a nivel mundial en torno a la vida extraterrestre. Bien, es interesante cuando uno quiere establecer el diálogo sobre este tema de los ovnis, proponer que el tema ovni está ligado a todos los aspectos que rodean nuestra vida humana, atravesando desde la misma historia antigua, inclusive hasta hoy que estamos viendo titulares desde el ámbito mediático hablando de la desclasificación, en el que en toda esa gama de información tú puedes encontrar las facetas propias del ser humano, aquel que lo habla desde la línea espiritual, desde la línea arqueológica, desde la línea fenoménica. Y en ese punto me parece, y es parte de nuestra tarea de investigación y de reflexión y de análisis de toda esta documentación que se puede tener en la mesa de trabajo, es tratar de ir a esos documentos exactos. Y yo doy un ejemplo en cuanto al tema investigativo, si se quiere, de uno de los casos, y es el caso que más nos toca a nosotros de cerca, que nos ha motivado e inspirado a mantenernos firmes en este Capilla del Monte, que ha sido el caso La Huella del Pajarillo. Un caso como el hecho que se sucedió en enero del 86, establece en estos 35 años del evento una lectura muy particular e interesante. Primero, que hubo un hecho realmente que no tuvo nada que ver con algo terrestre. Claro. Después, el cambio que generó en un lugar como Capilla del Monte no hacía los testigos no fueron afectados, como de pronto sí sucede en otros hechos. El cambio social, demográfico, inclusive económico que generó Capilla del Monte por el caso La Huella del Pajarillo, establece ver inclusive los fenómenos sociales y personales que genera un hecho de estas características. Claro. Entonces, cuando uno empieza a reflexionar y a revisar un caso, cualquiera que sea, está tocándonos a nosotros como seres humanos. Una pregunta que cae siempre dentro de nuestras charlas es ¿por qué en Capilla del Monte? ¿Por qué no fue en Soto? ¿Por qué no fue en Carlos Paz? Y está claro que nosotros tener esa respuesta está encuadrada de especulaciones, interpretaciones y supuestos. Es en donde también proponemos un cuidado ante ello, porque caemos fácilmente en la ciencia ficción. Claro. Estas interpretaciones y especulaciones deben de ir acorde, y en el caso de La Huella del Pajarillo nos propone eso, acorde a cómo se fueron sucediendo los hechos en el tránsito de estos 35 años. Está claro que La Huella del Pajarillo, como dijo uno de los investigadores de La Huella, el señor Ángel Díaz, seguramente es un test para esta sociedad. Nada mejor expuesto para poder entender de qué manera
poder hacer la lectura de una investigación de un caso, en este caso la huella del pajarillo. Yo cerraría, aunque sé que hay mucho para conversar en cuanto a todo lo que significa la investigación, que no está lejana a lo que significa divulgarla, tratarla, que creo que es algo que a mí en lo personal me detuvo en el camino, porque realmente aquí se encuentra una cantidad de documentación que no nos la da ni los medios de comunicación, bien dicho, ni, porque obviamente que hay de todos los medios de comunicación, ni en las instituciones educativas. Entonces este es un gran tema que definitivamente nos toca a cada uno de nosotros de diferentes maneras. Sin duda, sin duda. Pensaba un poco, no, porque me quedé pensando, digo, cómo a veces la utilización, ¿no? La mala utilización, me quedé pensando cuánto significó para Capilla del Monte, como bien decías, la huella del pajarillo, lo que significó, y a la actualidad, ¿cómo la ves a Capilla del Monte en torno a eso? ¿Hay una cuestión de una conciencia real en torno, después de tantos años, de lo que sucedió, o ves que no se han modificado mucho las cosas de quienes habitan Capilla del Monte, no tanto de los turistas? Hay dos temas que me parece en la evaluación, en el análisis, estando con Suárez, viviéndolo sola, yo puedo tener dos miradas. Una, la que nos gustaría, claro, la que me hubiera gustado, la que se soñó desde aquel momento en que se sucedieron los hechos y esto se convirtió en una fábrica, industria turística. Seguramente que nos hubiera encantado que el tema OVNI hubiera tomado una escena exacta en donde se hicieran actividades todo el año en el marco de los contenidos que nos alcanza el tema OVNI, hablando del ámbito educativo, como lo planteaba hace unos minutos. Y la otra es esta mirada exacta, que es la que nos toca definitivamente convivir. Nosotros como Centro de Informes OVNI, que tenemos una exigencia a la hora de exponernos ante los turistas, una exigencia a la hora de tomar los contenidos, por supuesto tenemos que convivir con el delirante, con el contactado, exacto, o sea, aquel que vende el extraterrestre que te trae un mensaje. Tenemos que convivir con aquellos que fabrican la marca registrada para poder hacer su propio producto. El agua de ERX, por ejemplo. El agua de ERX. Por ejemplo, eso hace bastantes años, el agua de ERX. Claro. Hoy ya la marca ERX. Para que la gente que por ahí no sabe qué es ERX, es la ciudad intraterrena que quizás podemos debatirlas de otro lugar. Pero atenta con lo que dice, que ya ERX ya fue. Ya fue. Ah, no se nos No. ¿Sigue? El agua, sí. Sí. Bien, pensé que era otra ciudad. Claro. No. El agua de ERX era un agua que se vendía en una feria. Claro. Propia un evento que se realizaba en Capilla del Monte. Hoy ya se vende la excursión para ir a ver la ciudad de ERX. Bien, Ángel. Entonces, ya es una marca registrada. Entiendo. Y como bien ahí planteaba discúlpeme, pero me olvidé los nombres. Gisela y Alejandro. Gisela y Alejandro, como planteabas, Alejandro, esto amerita un debate, porque es que no se puede. Yo veo desde hace 10 años para acá que la gente ya me viene a preguntar por la ciudad de ERX. La gente ya viene directamente a decir, no, es que yo vengo porque quiero ir, ya tengo listo para ir a la excursión donde me van a mostrar la ciudad de ERX. Claro. Óigame, a mí me parece que esto está ya definitivamente concluido de que existe esa ciudad, y mientras tanto se está enajenando todo lo que tiene Capilla del Monte, lejos de esta parafernalia que no hay fundamentos, no hay texto, no hay ni siquiera desde el ámbito mitológico. Lo dijo el profesor Terrera claramente en uno de nuestros programas de radio. Si existiera esa ciudad de ERX, estaría en un ámbito mitológico hasta que se compruebe que es real. Tal cual, claro. ¿No? Entonces, bueno, ese es el juego en el que estamos habitando Capilla del Monte. Se respeta, la verdad que vivimos en una ciudad donde todo se vale, estamos conviviendo,
pero sí desde nuestra tarea me parece que debería existir un poco más de ámbito crítico, no creernos todo lo que se dice y de pronto plantearse actividades culturales donde podamos exponer gratamente temas que son de alto nivel educativo. Sin duda. Astronomía, arqueología, antropología, el pasado es básico para poder entender esta realidad extraterrestre y de alguna manera invitarnos a dejar de fantasear, porque acá se fantasea mucho y el tema con su contenido nos entra en ese quién eres tú y quién soy yo, en una conversación, en ese ida y vuelta, no en darlo por hecho, algo así, ¿no? Sí, Claro. yo para cerrar, Sí. ya, pues nos quedan muy pocos minutos, siempre recuerdo que decía Jorge, decía, dejé de perseguir luces. Lo que estoy persiguiendo y sigo persiguiendo son los mensajes, ¿no? Porque evidentemente, Claro. ¿para qué vienen, no? En búsqueda de qué respuestas o qué respuesta necesitamos nosotros ante la presencia, ¿no? De diferentes formas Claramente. de lo que tiene que ver la vida o las manifestaciones extraterrestres, ¿no? Eso de dejar de perseguir la navecita y empezar a buscar un poco dentro nuestro por qué están acá, ¿no? Y está claro en ese rumbo de ideas que cuando hablamos de esas lucecitas que dicen que son naves, esas naves que han atravesado nuestros cielos, esta tecnología que atraviesa nuestros cielos, es una tecnología muy avanzada. Está claro que dentro de esa tecnología hay personas como nosotros que pueden superar esos cambios de espacios temporales. Y está claro que hasta ahora ellos se han sostenido en sus propias lógicas, lejos de la nuestra, que no son bélicos, que no son salvadores, sino más bien personas que tienen su propia vida. Entonces, en ese lugar nos alcanza también para podernos observar en nosotros mismos y entendernos qué estamos haciendo nosotros ante semejante realidad, ¿no? Claro. Porque nosotros estamos, esto diciéndolo hace 20 años, pero estamos en plena era digital. Estamos a pasos nada más de viajes espaciales y viajes espaciales en el tiempo. Quiere decir que nosotros ya tecnológicamente estamos acercándonos a ellos. ¿Cómo estamos socialmente? ¿Dónde está ese toque humano? Claro. Me parece que por ahí va también la reflexión, más allá de poner agregados a ellos que no los conocemos y que nosotros por no conocernos a nosotros mismos, Claro. estamos pretendiendo especular sobre ellos. Sin duda, ¿no? Nos Sin falta duda. mucho como especie todavía, ¿no? Sin duda. Sin duda. Hay camino para hacer, Hay camino camino. para Exacto. recorrer. Exactamente. Exactamente. Bueno, agradecerte, Luz Mari, por el tiempo. Es la primera entrevista, pero no va a ser la única, porque creo que quedaron también un montón de temas que por tema horario no vamos a poder seguir, pero sí invitarte, ya hacerte la invitación justamente de una próxima entrevista. Sin duda. Qué lindo que sean bandera para proponer estos temas a la televidencia. Ayer yo leía en el programa de radio una nota hecha por TN, otra por Clarín, tomando casos específicos y con un nivel de cuidado, de no lastimar lo que ya se investigó. Me parece que estamos dando pasos interesantes lejos de los medios que simplemente tienen la idea de poner en escena el tema de acuerdo a los órdenes planetarios y por qué no desde la base alcanzar reflexiones, datos exactos para que la gente vea que el tema no es como no lo muestran algunos medios de comunicación desde la farándula o desde el entretenimiento. Agradecida porque la verdad que le permitan a uno conversar claramente, abiertamente y sin ningún corte, pues agradecida. Bueno. A veces nos dan 2 minutos y uno no alcanza Claro, a decir sin duda, nada. Claro, sin Entonces, duda. bueno, tal cual. Luz tal Mari, cual. agradecerte, te dejamos un beso grande y la continuamos. gracias. Luz Hasta Mari luego. López, desde Capilla del Monte, del Centro de Informes OVNIs. Nos vamos. Nos vamos, ¿Eh? sí, señor, nos encontramos en la próxima edición de Catalejo. Fabián Arias, Hernán Cabrera, nosotros hasta la semana Sofía próxima. también en cámaras. Sofía también, estamos regresando la próxima semana. Exactamente. Por más Catalejo. Chao, Chau, chau. gracias. Tengo un catalejo, con él la luna se ve, Marte se ve, hasta Plutón se ve, pero el meñique del